El impacto de la Navidad en la libertad. Bienvenidos sean todos a este su programa de Mundo Cristiano. Con mi amigo Julio Gaba. Diga usted, el distinguido. De verdad contentísimo. Saludos Arturo, saludos a las personas que están ahí. Creo que nuestro último programa del año. Sí, 2025. 2025, ya este próximo miércoles. Así es, el miércoles es el 31. Sí, el 31, el Sí, miércoles primero inicia. Entonces el jueves. Sí, inicia un nuevo año, Sí. Deseándole a las personas que tengan un feliz año nuevo, contentísimo. En principio de esta temporada nosotros hablamos de la reforma protestante. Uh-huh. Y te digo eso de la reforma protestante porque después de que inicia todo esto con la llegada de Jesucristo, luego de ese hermoso redescubrimiento del Evangelio. Exactamente. Que la gente a veces lo obvian. Pero fue el redescubrimiento. El redescubrimiento del Evangelio, exactamente. Y yo lo comparo incluso, no vaya, para que la persona no malinterprete, pero sí yo comparo el trabajo de la reforma protestante con lo que sucedió de aquel lado, en los inicios. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar exactamente de esto, del resultado de la Navidad y la libertad, el impacto de la Navidad con respecto a la libertad, y hasta dónde ha llegado esta libertad en el mundo. Así es. Que si bien es cierto que en países donde ha llegado el cristianismo, en su gran mayoría han tenido una especie de libertad, y no solamente libertad efímera o política, sino una libertad espiritual. Claro que sí, esa libertad obviamente no es absoluta, tiene sus limitaciones. Claro, sus limitaciones. Ciertamente, por eso tú no puedes hacer lo que te da la gana cuando te da la gana y en el momento que tú quieras. Eso no es libertad, eso sería anarquismo. Claro que sí. Entonces, claro la libertad sí. tiene orden. Que incluso yo he notado eso, incluso en cristianos, en países como este. Uh-huh. Yo veo mal, y no sé si lo ves así, uh-huh, que de repente hay una pared, sí, una pared pintada de azul, por decir algo, de alguien, uh-huh, y que alguien la coja y comience a escribir: Cristo viene pronto. Está violando el derecho de propiedad privada. Yo no creo que está bien. Entonces, no. La cuestión es que encapsulan su accionar porque está escribiendo: Cristo viene pronto. No, está violando un derecho que está consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino también en la misma palabra del Señor. Ajá. Claro, en los 10 mandamientos, cuando dice no robarás, tú estás que ya ahí mismo está impregnado que el derecho de la propiedad privada. Cuando te está prohibiendo el no robar, es de respetar lo que es la propiedad privada, ni que envidie la casa de tu ¿verdad? Prójimo y demás. O sea incluso entonces la libertad que nos dio Jesucristo, hay que tener mucho cuidado cómo tomarla para que no se convierta en libertinaje. En libertinaje, como decía el apóstol Pablo. Ciertamente, y es que esa libertad no es para nosotros tener un permiso para tú hacer lo que a ti te plazca, lo que te dé la gana, y que esa libertad es la libertad que nos da el Señor, la libertad del pecado, pero esa libertad aplicada a nuestros días, y lo hemos visto, ejemplo, cuando Jesús en el capítulo 8:32 de Juan, cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que está ese texto bíblico que está en el libro de los Evangelios, Juan 8:32, está abierto en el escudo de nuestra bandera nacional, es el versículo bíblico que se encuentra. Entonces, ese concepto de libertad, como se conoce en países y naciones eminentemente Perdóname cristianas, que te pare un momentico. ¿Qué connotación podría tener el hecho de que en nuestro escudo tengamos esta escritura y esta frase? ¿Qué connotación tanto a nivel del pueblo como tal? ¿Eso podría tener algún tipo de beneficio o desde el principio tuvo algún tipo de razón por nuestros libertadores, físicamente hablando? La razón, obviamente, y el propósito, la razón que tiene de nuestros libertadores era que eran personas con una cosmovisión
cristiana, bíblica, y esa cosmovisión obviamente hace que ellos vean lo que es el concepto de patria, lo que es el concepto de libertad, y lo vean desde el punto de una óptica totalmente distinta a otros, y por eso ahí donde viene y de manera intencional ponen el texto y de hecho el lema Dios, patria y libertad. Todo esto estamos hablando de un individuo, de una persona o personas con una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Y se hace patente el hecho de la libertad como tal, y no libertad únicamente la que conocemos religiosa. La libertad del pecado, tú dirías. Sí, la libertad del pecado. Es lo que siempre ha indicado con respecto al cristianismo como tal. Si nosotros tenemos conocimiento, nos damos cuenta que el cristianismo ha provocado cosas como esa. Cierto. Y se hace patente en nuestro país. Ciertamente. Exactamente con eso que sucede con esta frase bíblica en nuestro escudo. Claro que sí. Y déjame decirte que ese concepto de libertad y comienza a salir los vestigios de ella en el Código Justiniano, en el siglo VI por allí, ya comienzan a verse ya esa incidencia de los valores judeocristianos en Justino y comienza en el emperador. Y comienzan a establecerse vamos a decir, esas prohibiciones del infanticidio, del abandono de los niños, del abuso de los niños en el trabajo y demás. Todo eso comienza a verse. Ya ahí comenzamos a ver la primera influencia e incidencia en algún código, como el Código Justiniano. Lo comenzamos a ver desde ya, esa incidencia, esa influencia del movimiento cristiano. Y si nos vamos a países como Estados Unidos, que sus bases están fundamentadas en lo que tiene que ver la libertad, específicamente la libertad de lo que estamos hablando hoy, de esa base de toda libertad, que es la libertad de conciencia que ellos han enarbolado, han postulado por muchos años, y que la que hoy día gozan y nosotros gozamos, dicho sea de paso, es una de las razones por las que Donald Trump en recientes publicaciones, en recientes declaraciones, ha establecido que él tiene vamos a decir, un reto de defender lo que es la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y también a los cristianos. Dicho sea de paso, recientemente fue bombardeado Nigeria en una respuesta a las agresiones constantes y de manera inmisericordia a la comunidad cristiana de aquel lugar, que ha sido masacrada de una manera feroz. Y en respuesta a esa, vamos a decir, a esa protección ante este movimiento que le ha dado tanto a la civilización occidental, vemos que Donald Trump ordena un bombardeo a ese grupo ISIS ahí en Nigeria, y bueno, ha tenido repercusiones positivas, pero también negativas. Okay. Claro que sí. De verdad, la libertad en país es impactado por el cristianismo. Estado de Derecho y de derechos humanos. Exactamente. Los conceptos de igualdad ante la ley, derechos inalienables. Inalienable, eso es. Tienen sus raíces en la premisa bíblica. Así es. Claro que sí. De que todos somos creados a imagen de Dios. Claro, porque antes de que la sociedad tuviera un impacto a través de este tipo de libertad, el ser humano tenía valor por lo que era. Claro. Totalmente por lo que era. Cuando Cristo llega, el valor del individuo inicia desde que es un ser. Es decir, el individuo como tal tiene valor por ser el individuo como tal, cierto, no por lo que pueda poseer. Así es. Y eso tiene que ver mucho porque el individuo tiene valor por la imagen de quien fue creado, y que esa imagen, y que posee exactamente esa imagen, dicho sea de paso, la imagen de Dios en él. En él. De hecho, ahora mismo en Puerto Rico, una legislación que fue aprobada declarando al niño no nacido como persona natural. Eso ha generado una... Eso es hermoso. Pero eso ha generado, totalmente, ya tú sabes, una reacción contraria a esta declaración que se ha hecho, esta aprobación de ley en la nación de Puerto Rico, ahí en esa isla de Puerto Rico.
Y esto no puede ser, porque tú sabes que el concepto de libertad comienza por individuos, pero esos individuos comienzan y generan cambios en naciones. Claro que sí. Por ejemplo, el caso de John Newton, que el compositor del Sublime Gracia. Sublime Gracia. Bueno, eso es algo terrible. Totalmente. Él era traficante de esclavos. John Newton. Y John Newton se convirtió, y cuando John Newton se convierte y comienza a trabajar, tú sabes que su trabajo impactó a una persona de nombre William Wilberforce. Y William Wilberforce era un diputado en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. ¿Y qué hizo William Wilberforce? Él quería ser pastor, quería dejar la política, y él le dijo, no, ahí fue que Dios te llamó y ahí tú vas a hacer un trabajo interesante. Ahí va a impactar. Y va a impactar. ¿Y qué hizo William Wilberforce? Una de las leyes que William Wilberforce logró que fuera aprobada fue la abolición de la esclavitud. Y lo logró. Y entonces, con mucho sacrificio. Pero totalmente. Pero y todas esas cosas que nosotros vemos, se lo debemos al movimiento cristiano. Esta Navidad que nosotros celebramos es en conmemoración de la primera Navidad, que fue la que hizo el impacto en todas estas Navidades. Claro Eso es lo que hacemos. Que ahora nosotros conmemoramos esta Navidad, pero celebrando esa primera Navidad que fue la que trajo todo este cambio, toda esta transformación de mente a las personas. Que desde el principio de esta temporada navideña hemos estado indicando la importancia que es celebrar ese evento. Claro que sí, no por el hecho de lo comercial ni de lo que se repite todo el tiempo, sino pensando en el evento como tal. Así es. Lo que provocó esa primera Navidad. Así es. Que fue exactamente la libertad del ser humano. ¿Y la libertad a qué punto? No solamente, y lo voy a repetir siempre, no solamente la libertad del pecado, sino lo que nosotros conocemos hoy, que yo me lleno de regocijo, pensar y saber que esa cosmovisión cristiana transformó la humanidad, y no desde el término únicamente espiritual, lo que nosotros conocemos como religioso, sino lo que nosotros tenemos ahora y que vivimos día tras día. Exactamente. La democracia. La democracia como eso tal. Que gozamos de la democracia. Viene de ahí. Y se deriva de lo que es el movimiento cristiano, lo que es la división de los poderes, poder ejecutivo, judicial y legislativo. Todo eso viene y nace y se desprende de lo que es el conocimiento, los valores judeocristianos, cuántas otras cosas, la libertad en cuanto vamos a decir, a la libertad de expresión. Un país, ejemplo, como la India, tú no puedes cuestionar si la vaca es sagrada o no es sagrada. Pero vámonos, no nos vamos a ir tan lejos. Tenemos a Venezuela ahí al lado. No, y tú no puedes hablar en contra del régimen. No, tú no puedes hablar en contra. Tenemos a Cuba. Cuba es... También. Y mira lo que dice aquí, la conciencia libre. Así es. El cristianismo introdujo la idea de que la conciencia del hombre pertenece a Dios y no al Estado. Así es. Limitando el poder de los tiranos. Así es. ¿Me entiendes? El país es totalitario, donde el régimen es, ejemplo, ahora mismo en este país, donde Daniel Ortega, se me olvida el país a donde está Daniel Ortega ahora mismo, que ha prohibido la entrada de las Biblias y cuántas cosas. No es Nicaragua. Es Nicaragua. Daniel Ortega. Entonces, fíjate cómo, pero esos países que han sido, nosotros debemos tener un ojo visor. En ese país, Nicaragua, se entiende que hay un porcentaje sumamente importante de creyentes. Okay. Y esos creyentes, muchos de ellos votaron por ese individuo que hoy está siendo antagónico ante sus creencias. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta de ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos dijimos cuál era la cosmovisión o cuál era la idea de pensamiento del presidente actual? Y la gente entendieron y se montaron en la ola del cambio. Es así. Y sin embargo, ¿cuántas pensar. leyes ahora mismo a través de la ONU se han aprobado que van inclusive en contra de nuestra Constitución? Que la hemos dicho por acá. Claro que sí. La hemos debatido por aquí. Sí, hemos hablado. Sin embargo, la gente inclusive decidieron, no importando, sino mirando el beneficio que pudieran obtener, decidieron tomar esa decisión. Y yo creo que, óigame bien, cualquier político o líder religioso de esta nación, okay. de término en sentido general, puede ser cristiano o no cristiano.
Yo creo que al momento de legislar y apoyar algún tipo de ley, sea que impacte a la República Dominicana, sea nacional o internacional, tiene que pensar en nuestros libertadores, qué ellos pensaban. Y por eso yo te preguntaba ahorita, ¿qué implicación tiene el hecho de que nosotros tengamos en la Biblia, en el escudo, esa palabra ese fragmento de esa cita bíblica refiriéndose a la libertad y refiriéndose a Dios? Así es. Automáticamente nosotros nos vamos al pensamiento de nuestros libertadores. Tenemos que saber muy bien qué es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es un pueblo cristiano. Y no es un pueblo cristiano porque yo crea que sea un pueblo cristiano, sino que desde el principio los que lucharon por la libertad de este pueblo de forma física tenían una cosmovisión cristiana. Y una prueba de esto es exactamente lo que nosotros vemos ahí. Exactamente. Todos los elementos que están dentro de lo que es claramente. y tuvo que ver con nuestra libertad, están enfocadas en lo que es la cosmovisión bíblica cristiana, de hecho la trinitaria. Pero claro que sí. O sea, si tú ves todo lo que... Toda la estructura. La estructura es una cosmovisión bíblica, una cosmovisión Y tú ves cristiana. 2 o 3 personas que comienzan toman un micrófono y que se entiende que saben mucho, que de repente son muy, muy reales, muy, muy leyistas, muy científicos, que necesitan que las cosas sean tangibles, o si no, no la creen, indicando que la religión como tal o el cristianismo como tal es algo como absurdo. Y que los que siguen eso son unos... Indoctos. Totalmente. Pero eso no es así. De hecho, la ciencia, la parte, todo lo que tiene que ver con la ciencia, la incidencia del cristianismo fue fundamental. Totalmente. Dicho sea de paso, Francis Collins, en los recientes tiempos, ahora que todavía está vivo, vamos a decir, el descubridor, el presidente del genoma humano, que descubrió, él habla, poca ciencia te lleva a una incredulidad, pero mucha ciencia te lleva a Dios. Y eso es lo que ha establecido, y él ha estado diciendo cuántas personas han sido impactadas por el movimiento cristiano en estas naciones y otras naciones donde el movimiento cristiano no ha impactado de la misma manera como que se conoce de libertad. Prácticamente no, es oprimido el pueblo. El China, tú no puedes hablar del país, del Partido Comunista en China, porque ya tú sabes que va a suceder, va potencialmente a ser ejecutado. Pero en países donde la libertad de expresión está consagrada en la Constitución, tú puedes hablar en contra o a favor del gobierno, puedes hablar en contra o a favor del cristianismo, y así sucesivamente. Pero nosotros debemos entender que también ha sucedido algo, y es lo siguiente, que países totalitarios como donde reina el Islam, han tomado estas, vamos a decir, bondades de la democracia, se han comenzado a introducir con un propósito ulterior de luego entonces tratar de imponer leyes que van completamente, que están en contra de todo lo que es la civilización occidental. Y eso lo estamos mirando, ejemplo, en los mercados navideños que hemos mencionado, como la batalla campal. Y yo sé de paso, hoy día se está tratando en países como Inglaterra y España que se cambien las banderas de esas naciones. Claro. ¿Por qué? Porque conllevan, tienen, como la nuestra, obviamente, que está cargada de simbología de nuestros inicios cristianos. Entonces, la de Inglaterra, obviamente, o sea, que tiene con una cruz en que la tiene en el centro. La de España, que tiene simbología del cristianismo, ellos están tratando de que eso no se prohíba todo eso. Para que tú veas, imagínate que se llegue a República Dominicana y comiencen a incidir. Gracias al Señor se ha detenido, pero hay que seguir. Yo creo que no sé quién fue que habló acerca de que la palabra de Dios en la Biblia provocaba, o como que el cristianismo como tal, provocaba que la religión se volcara únicamente al cristianismo. Al cristianismo. Y no a otras. Y no a otras religiones como tal. Y yo dije, pero ¿y cómo hay gente que todavía... No, porque hay libertad de conciencia. Claro. Eso va a depender. Pero ahí donde entra que tú debes, que todo ese tipo de cosas como el anterior, me parece Peñalba, era Peñalba, sí, Peñalba, de antiguo ministro de Educación, donde él establecía y decía que no era posible aplicar la ley 4400 de la lectura y la instrucción bíblica en las escuelas, porque habían personas que creían en el vudú,
O sea, que el vudú está prohibido por ley. De hecho, hubo un proyecto de ley tratando elevando un recurso de amparo diciendo que es inconstitucional. Porque es una religión. Porque es una religión y como tal, en nuestro país hay libertad religiosa y entonces esa ley que prohíbe el vudú, entonces es inconstitucional. Claro. Y eso se levantó, no sé en qué ha quedado, porque tú sabes que esa gente están exclusivamente, intencionalmente para ese tipo de cosas. No es así. Y entonces nosotros que estamos envueltos en 20,000 cosas, posiblemente obviemos algunas cosas y ahí entran ese tipo de detalles. Ejemplo, en un caso recientemente, pasado 15, República Dominicana votó a favor de que se construyan campos de acogida de los nacionales haitianos en nuestro territorio. Eso casi nadie lo ha mencionado. Porque es que eso se pasa de una manera tranquila en esos... Muy sutil. Esos foros. Y ellos dicen que esas son votaciones que no son vinculantes, o sea, que no es obligado el gobierno a cumplirlo. Pero ¿cuál es la necesidad de tú votar a favor de leyes que van inclusive en contra de lo que es nuestra Constitución, que también se votó a favor del aborto en esa asamblea? Esa fue en Nueva York. Y él no votó. En esa fue la de Ginebra, que no votó intencionalmente pero en la de Nueva York entonces ratifica lo que es la República Dominicana votando a favor del aborto, cosas que van en contra de la misma Constitución nuestra. Entonces, todas estas cosas que nosotros hoy día tenemos, esa libertad, Gaba, que hemos logrado por medio del movimiento cristiano, está siendo amenazada altamente hoy con otras ideologías como la ideología totalitaria y teocrática que es el Islam. Así yo le llamo. Una ideología totalitaria y teocrática no es, y cuando hablo de teocrático no me estoy refiriendo al Dios verdadero, claro, sino a su propio Dios. Exactamente. Entonces es una ideología, no que es una religión. Óigame. No. Eso, si ustedes ven ahora mismo Nueva York está sufriendo la consecuencia en algunos estados de esa gente que están imponiendo, están logrando posiciones políticas y nosotros estamos a tiempo de detener esa corriente, esa andanada, porque ya Haití está bien surtido claro que sí, de esa religión. Y nosotros, si no nos ponemos la pila, vamos de camino. Cierto, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer incidencia, tenemos que ser un faro de luz, tenemos que ser opinión. Sí, y tenemos que ser, ¿cómo se dice? Bien claro con respecto al tema. Lo que pasa es que los evangélicos, los líderes religiosos, no dan a conocer y se quedan callados exactamente con lo que está sucediendo. Es que esos son temas que tienen un costo. Cuando no hay... Tenemos que ser intencional con ese tema. Claro. Y si no hay, vamos a decir, no hay el propósito de ¿cómo te digo, Gaba? De pagar el precio de lo que tú vas a confrontar. Porque tiene un precio. Sí, claro, tiene un precio. Tiene un precio. Ahí es donde está el detalle. Claro que ese creyente no quiere ser líder, no quiere pagar ese precio, porque entiende que puede generar cierto tipo sobre todo la exclusión. Exactamente. Social. Exacto. Ahí es donde está el detalle. A la gente le gusta mucho el poder. La llave. La Navidad es la celebración de la llegada de la libertad al mundo. Cierto. Si queremos conservar una sociedad libre, debemos volver a la verdad que nos hizo libre. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos que el Rey de Reyes nació para romper nuestras cadenas. Así es. Y eso es indiscutible. Exactamente. Y dice en la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que de verdad, con este programa nosotros cerramos el año. Qué mejor tema para cerrar el año con respecto a la libertad. Así es. Y que entendamos que la libertad que el Señor nos dio al momento de entregar su vida en la cruz, debemos proclamarla. Así es. Y no solamente proclamarla con lo que sentimos de forma religiosa, sino hacer que las personas que nos vean digan: ese hombre se siente libre, y se siente libre porque actúa
de esa forma. Claro que sí, y recordando que libertad no es hacer lo que a ti te da la gana, es someterte a lo establecido en esa nación que ha establecido leyes y a tu obedecer lo establecido por nuestro Dios. Entonces, para el año entrante, vamos a entrar todavía con un tema, ciudadanos de dos reinos. ¿Cómo es? Ciudadanos de dos reinos. Ya ustedes saben. Ciudadanos de dos reinos. Yo he escuchado ese tema, un profeta bíblico, sí, que habló de ciudadanos de dos reinos. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a entrar a eso. Porque el hombre de Dios es ciudadano de dos reinos. ¿Y cómo debe comportarse ese ciudadano en ese reino? Uno fue el apóstol Pablo. Bueno, ciertamente, en Filipenses. Señores, no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer, nuestro hermano Julio Gaba. El año entrante venimos con un tema tan interesante como el de los caballeros. Mañana todavía están en el año. Así que gracias. Gracias.